Ya. Buenas noches, profesor. O- el día de hoy, pues, yo les voy a sustentar mi informe final de las prácticas preprofesionales 1. El asesor de mis prácticas preprofesionales es el psicólogo Fernando Heredia González y mi lugar de prácticas fue en la Universidad Privada de Tacna, la Escuela de Ciencias de la Salud, específicamente la Escuela de Medicina Humana. Y exactamente en gran parte toda la escuela, pero me enfoqué en el segundo ciclo de la universidad. Como le dije, es un centro de práctica, la Universidad Privada de Tacna. Tenemos la misión y visión. Eh, Iniciaremos con el capítulo 3, que sería el cuadro de actividades. Ambas actividades, las actividades de promoción y prevención se realizaron en el centro de prácticas, en la Escuela de Medicina Humana. La investigación también fue ahí. Y el área de responsabilidad social universitaria se realizó en un lugar aparte, en un centro de quimioterapia diferente. Entonces, para enfocarnos específicamente antes de iniciar las actividades de prevención y promoción, el salón en el cual yo he estado haciendo mis prácticas profesionales es muy amplio. Son alrededor de 70 estudiantes. Algunos son estudiantes, se les incluye porque han jalado el curso. Hay estudiantes de traslado interno y es por eso que se estaba bastante grande en población de estudiantes. Este, el diagnóstico que podríamos decir no fue realizado por un test, ya que las 2 primeras semanas que deberían haberse iniciado las prácticas preprofesionales no se tuvo la disponibilidad de la población, ya que recién se estaban haciendo los trámites para FAXA, porque es la primera vez que hay un practicante en FAXA. Y es ese como que pequeño inconveniente que tuve en las primeras semanas, pero después se pudo solucionar. Quien nos brindó un diagnóstico, por así decirlo, de la población de segundo ciclo fue la coordinadora, Lisette Aguirre, es la que nos apoyó durante todo este tiempo. La coordinadora me explicó específicamente que era un grupo de chicos que pues no sabía mucho de lo que era tutoría y consejería, que debían haber llevado el semestre anterior, o sea, cuando ellos estaban en primer ciclo, que algunos los veía confundidos porque no sabían cómo se realizaban las cosas en la facultad. Los veía bastante estresados por el cambio de ser presencial a virtual, y que pues los veía bastante estresados, que no sabían más o menos cómo guiarlos. Es por esto que para la prevención y para promoción se desarrollaron diversos temas. Específicamente en el área de prevención psicológica se plantearon 6 talleres y se realizaron los 6 talleres. Tenemos el taller de estrés académico, que fue uno de los primeros temas que se pensó con la coordinadora. El objetivo de ese taller era brindar información para la prevención de un estrés elevado en el estudiante. Para esto, me he olvidado de recalcarles, como el grupo era bastante amplio y el grupo en sí, en todas las asignaturas, tenían divisiones de algunos cursos de 4 divisiones, yo lo vi conveniente realizar 2 grupos, 30 y 40 de estudiantes de acuerdo a su disponibilidad, porque habían chicos que no tenían mucho tiempo y el horario que tienen ellos en medicina es bastante copado, casi podría decir que hay días que tienen de 8 a 8. El grupo A, con el que he estado trabajando, tienen sesiones los viernes a las 8:10 y el grupo B tiene los jueves a las 3 de la tarde. El grupo A es muy difícil que se junte con el grupo B porque no tienen el mismo horario, entran unos minutos más tarde, unos minutos antes,
Y es por eso que se tuvo que decidir hacer los dos grupos. Entonces, en la mayoría de las sesiones, en casi todas en realidad, siempre va a haber esta distinción del grupo A y del grupo B. Claro, para los resultados se ha buscado una conclusión general, pero las sesiones se hacen 2 veces. Como les dije en el taller de estrés académico, nos dice que el objetivo es brindar la información de prevención del estrés elevado en el estudiante, y para esto se realizó 2 grupos de WhatsApp con los estudiantes del grupo A y del grupo B, y es ahí donde se les envía el link, se les avisa, se les hace la invitación de la sesión, se les envía el link, y en la sesión pues ambos hubieron bastante acogida de ambos grupos, hubo casi todos los estudiantes estuvieron presentes, y los resultados, de acuerdo a la encuesta, ya que nuestro objetivo es brindar información, los resultados de nuestra encuesta es que los estudiantes pues saben cuál es o qué es estrés, cuáles son los síntomas de estrés, cómo se puede prevenir el estrés de acuerdo a estrategias y de acuerdo a habilidades para que se puedan desarrollar. Entonces tenemos el segundo taller, que sería el taller de ansiedad en la post-cuarentena. El objetivo de este taller es prevenir los síntomas de ansiedad o posibles cuadros de ansiedad en la post-cuarentena. Ya estábamos en octubre y recién se estaba realizando o habilitando algunas actividades sociales fuera. Entonces, igual se hizo la invitación a los 2 grupos, se hizo las 2 sesiones, hubo bastante acogida en las 2 sesiones, y los resultados, según la evaluación al objetivo que sería prevenir los síntomas, pues los estudiantes demuestran que saben identificar cuáles son los síntomas de la ansiedad y saben cómo, o se les ha enseñado estrategias para prevenir la ansiedad si es que se les ocurriera. El taller, tenemos el tercer taller, que sería de procrastinación académica. Hablamos del objetivo, que sería prevenir la conducta de procrastinación. Igual se invitó a los dos grupos, se realizó las 2 sesiones, y de acuerdo a la evaluación del cuestionario se logró brindar la información de cómo prevenir. Primero, ¿qué es procrastinación? ¿Cuáles son las conductas procrastinadoras? ¿Y cómo prevenir la procrastinación? ¿O en qué fase identificar para prevenir la procrastinación? En este taller hubo eh, bastante retroalimentación con respecto a los estudiantes, porque no sabían, muchos no identificaban que sí procrastinaban. Y algunos decían que podían procrastinar mucho más tiempo, mucho menos tiempo, o simplemente hacían unos comentarios bastante curiosos y graciosos de acuerdo a la explicación y a los casos hipotéticos que yo planteaba. En el taller, después de estos talleres que son un poco más generales, tomé la decisión de hacer talleres que se refieren más a síndromes o algún tipo de fenómeno psicológico que se puede desarrollar en el ejercicio profesional. Se sabe y soy consciente de que pues los chicos no van a salir tal vez de acá unos 3 o 4 años, recién van a salir a realizar sus prácticas, pero yo considero que aún así es necesario que sepan cuáles son los posibles síntomas o fenómenos psicológicos que puedan desarrollar en sus prácticas o cuando ejercen la profesión. Y es por eso que se plantean 3. Plantea el taller de desgaste por empatía en el ejercicio profesional, el taller de síndrome de burnout en el ejercicio profesional, y el taller de posible deshumanización médica. Igual, en el taller de síndrome de desgaste por empatía se brindó la información, el objetivo era brindar la información del síndrome para que ellos pudieran identificar y prevenirlo. Igual se realizó las 2 sesiones, y los resultados es que los estudiantes ahora saben, conocen este síndrome, que en realidad casi todos, más que 1 o 2 estudiantes, me respondieron que sí sabían del síndrome. La mayoría no sabía que existía ese síndrome y que los profesionales de su carrera podían tenerlo. En el caso del síndrome de burnout, igual se le brindó la información requerida de acuerdo a los síntomas, a su definición, a las causas, a los factores,
predisponientes, y igual pues los resultados es que los estudiantes tienen información suficiente del tema y relevante del tema y pueden identificarlo. Y en el taller de posible deshumanización médica, que en realidad tuve un poco de miedo de poder hacerla por un tema que lo hablaré en capacitaciones, que fue en un congreso en que asistí, que fue un tema un poco estresante, por así decirlo, en la comunidad médica. Se realizó con el objetivo de brindar la información a los estudiantes. Igual el procedimiento se hizo, en este caso, se hizo de manera sincrónica, igual que el síndrome de Burnout, porque estábamos en fecha de fiestas. Entonces, yo tenía pensado intentar correrlos o darles el tiempo de fiestas, pero la coordinadora nos comentó que sí o sí habían clases, pero asincrónicas, así que se grabaron videos para su explicación del tema. Entonces, para voy a explicar un taller que sería pues justo uno de lo que estábamos hablando, que es el síndrome de burnout. El objetivo, como les dije, era brindar información del síndrome de burnout y prevenir, ¿no?, su presencia en el futuro, en el ejercicio profesional. Pero uno de los objetivos específicos es darle información sobre el concepto, sintomatología, causas y consecuencias del síndrome de burnout. Se hizo una convocatoria, se le informa a los estudiantes un día antes, máximo 2 días antes de la sesión. Se les envía el link el mismo día, unos minutos antes, y se les da un tiempo de espera para que ingresen a la sesión. Se les pasa lista y se da una introducción, ¿no?, preguntando si qué saben del tema, qué sabían del tema, qué no sabían del tema. Se desarrolla el tema, su definición, sus causas. Luego se da un espacio de preguntas y es ahí donde algunos estudiantes pues comentaron que habían identificado el síndrome de burnout porque sus padres o sus tíos o sus familiares son médicos y pues ellos no sabían que ellos tenían ese síndrome cuando estaban pasando en esa etapa. Sobre todo recuerdo de un estudiante que habló de su mamá, que era enfermera, que justo tuvo este síndrome de burnout ahora en tiempo de COVID. Y al finalizar se les envía el link del cuestionario de evaluación. Se espera que terminen toda la evaluación para poder terminar la sesión. Como se dijo, el cronograma son 2 talleres para los 2 diferentes grupos en 2 diferentes fechas, y los resultados nos dice que para el grupo A, en la pregunta de que en la pregunta antes del taller, ¿tenías información sobre este síndrome? 12 estudiantes respondieron que no. Una gran cantidad de estudiantes respondieron que no. En la segunda pregunta, que nos refiere que a qué es la definición, ¿no?, de síndrome de burnout, para ver si la identifican o no, todos los estudiantes respondieron de manera correcta. En la tercera es ¿cuál no es un síntoma del síndrome de burnout? 17 estudiantes respondieron correctamente. Y en la última, que consideras relevante la información, todos los estudiantes respondieron que sí. De igual manera, en la sesión del grupo B, 21 estudiantes respondieron que no conocían del síndrome antes de la sesión. Todos los estudiantes respondieron de manera correcta a la identificación de la definición del síndrome de burnout. 19 estudiantes reconocieron cuál no es un síntoma del síndrome de burnout, y todos los estudiantes consideran relevante la información. Ahí está el link del video que puede ingresar usted y ver el video. Está el cuestionario, están los links de ambos cuestionarios y los datos estadísticos presentados en figuras y tablas de todas las preguntas, de acuerdo a cómo han resuelto, dividido por el grupo A y el grupo B. Y tenemos las capturas de pantalla. En este caso, el grupo A se hizo de manera sincrónica. No, el grupo B se hizo de manera sincrónica y el grupo A no se hizo de manera sincrónica porque la docente del curso de embriología, pues se tomó unos espacios más hasta las 8:40 más o menos para poder, que estaba haciendo su evaluación. Entonces consideré que era muy tarde para los estudiantes poder hacer una sesión porque era bastante noche.
y van a estar bastante agotados para realizar una sesión. Y ahí están las imágenes, sería la imagen del video, del cuestionario, y del grupo B, que sería la sesión sincrónica, igual su cuestionario. Entonces tenemos las actividades ahora de promoción, que igual se han hecho en el centro de prácticas. La primera actividad de promoción fue el servicio de tutoría y consejería, que se promocionó con un afiche que se intentó distribuir en todos los estudiantes. En realidad solo se pudo distribuir hasta cuarto ciclo. Se pidió la ayuda de la coordinadora, de algunos docentes, para poder distribuir en algunas clases o en algún momento, pero era un tema bastante complicado, ya que los profesores pues no estaban tan predispuestos al hecho de que existe un servicio de tutoría y consejería, porque ellos consideraban pues que tal vez era una pérdida de tiempo para los estudiantes, que deben estar más enfocados en estudiar. De igual modo, si es que va a revisar ese informe, intenté buscar la ayuda de algunos conocidos, amigos conocidos, de que estudian la carrera de medicina, para que puedan compartir el afiche y de ahí intentar llegar a la población objetivo, que serían todos los estudiantes de la carrera de medicina humana. El segundo taller sería la infografía del manejo del estrés. Se habló en prevención sobre estrés, pero no se brindó todas las estrategias que se podían trabajar. Y es en esta infografía donde se dan mucho más estrategias sobre el manejo de estrés. El objetivo era promocionar estrategias y herramientas para el manejo adecuado de estrés. Y el objetivo se dio el resultado en la evaluación. Los estudiantes identificaron varias de las estrategias y dijeron que iban a realizar más de 5 estrategias que se habían planteado. Después se hizo el video de la nueva normalidad, que este video se asoció con la semana de la psicoferia. Este video de salud mental intenta promocionar las conductas adaptativas para mantener una salud mental adecuada durante la nueva normalidad a causa del COVID-19. Se planteó una serie de tips, de pasos, de estrategias para poder mantener nuestra salud mental. Este video se publicó un, en un canal de YouTube, específicamente del Servicio de Tutoría y Consejería de la Escuela de Medicina Humana. Se tuvo alrededor de más de 80 vistas actualmente, y se tuvo en el cuestionario con los estudiantes algo de 70 respuestas. En el taller de tiempo para todo, este taller está especificado para promocionar el estilo de vida basado en la organización de tiempo en los estudiantes, ya que era un tema que la coordinadora había comentado como un tema que les faltaba desarrollar. Entonces, se brindaron algunas estrategias para la organización de tiempo y unas técnicas específicas para la gestión adecuada del tiempo. Y como resultado se muestran como evidencia, ¿no?, que consideran útiles los consejos, que consideran fáciles y prácticos de hacer y que sí los podrían realizar los estudiantes. Tenemos el taller de habilidades sociales, que su objetivo es promover el desarrollo de habilidades sociales que mejoren la calidad de las relaciones interpersonales, de comunicación y relaciones entre los estudiantes. Se hizo la invitación, se hizo la sesión en ambos grupos, se hizo una evaluación y los resultados es que tienen conocimiento ahora de cómo desarrollar y mejorar sus habilidades sociales. Se habló de la empatía, se habló de la asertividad, y saben cómo desarrollarlas con estrategias específicas para cada habilidad. Tenemos el taller de solución de problemas. El objetivo es promover estrategias dirigidas a incrementar las habilidades del estudiante para soluciones de problemas de su vida. Entonces, aquí específicamente desarrollé una técnica de la terapia cognitivo-conductual, en la cual le expliqué el fundamento de una manera bastante simple para que les llamara más la atención la practicidad de la técnica, que constan de 5 pasos. Y es ahí cuando
Los jóvenes participaron bastante de acuerdo a unos ejemplos que se plantearon en la sesión. Entonces, de esta manera y con el cuestionario se evidencia que los estudiantes saben identificar cuáles son los pasos, saben a qué se dedica cada paso y cómo, tal vez de una manera mucho más práctica, solucionar un problema de su vida cotidiana. Tenemos el taller de pensamiento racional, que su objetivo es promover un estilo de vida a base del pensamiento racional. Y se realizó la evaluación, se realizó las sesiones en los grupos y en esta sesión se identificó bastante el hecho de que los chicos pensaban que estaba mal el hecho de tener creencias irracionales, porque aquí en este taller presento también la técnica del modelo de ABC de Ellis de una manera mucho más práctica, mucho más sencilla para que los estudiantes lo puedan identificar o lo puedan asimilar de manera más rápida. Y es ahí donde los estudiantes pues participan identificando qué modelo es, si es A, si es B, si es C y cómo se desarrollan todas las creencias. Y tenemos el taller de relaciones sociales, de relaciones saludables, y el objetivo es promocionar conductas saludables para el objetivo de relaciones sentimentales funcionales, ¿no? Se desarrolló este tema de manera sincrónica también porque estaba sucediendo en la temporada de fiestas. Y el último de taller de motivación para la vida universitaria, que aquí se realizó de manera sincrónica, fue la semana que pasó, y tuve el agrado de tener como invitada a una interna de medicina que está trabajando en Ayacucho, para que conversara con los estudiantes sobre algunos temas que ellos consideraban necesarios para hablar sobre alguna etapa de la carrera, qué curso le gustaba más, qué estrategias había trabajado, para que los estudiantes sepan cómo es su vida después de que termine la universidad. Entonces vamos a explicar un tema, justo el taller de pensamiento racional. Como les dije, el objetivo es promocionar conductas saludables para el desarrollo de relaciones ya. Entonces se inicia el taller, es de relaciones saludables, si no me equivoco. Sí, hay un error de tipeo. Entonces, como esta sesión se realizó de manera sincrónica, por lo cual se envió un video a los grupos de WhatsApp, solo un video y dos cuestionarios diferentes para el grupo A y el grupo B. Lo consideré necesario en ese entonces. En los resultados tenemos que respondieron en el grupo A 20 estudiantes, en el grupo B 30 estudiantes. En el grupo A los resultados es que todos los estudiantes saben cuál es la diferencia de una relación saludable a una relación no saludable. Y en este tema se habló sobre la teoría triangular del amor, sobre los elementos de la teoría triangular del amor. Y dichos estudiantes respondieron correctamente a cuáles son los componentes de la teoría triangular del amor. Todos los estudiantes saben cuáles son las características de una relación saludable y 19 estudiantes consideran que han aprendido algo importante para su vida. En el grupo B, 29 estudiantes saben cuáles son las diferencias entre una relación saludable y no saludable. 29 estudiantes saben cuáles son los componentes de la teoría triangular del amor. Todos los estudiantes saben cuáles son las características de una relación saludable y todos los estudiantes consideran haber aprendido algo importante. Como conclusión, se logró el objetivo, que sería el hecho de brindar, ¿no?, o de promover conductas adaptativas, conductas adecuadas para una relación saludable. Ahí está el link del video, el cuestionario, y ya están los datos estadísticos de todas las preguntas en ambos grupos. Y aquí están las capturas del video, ese sería el video, y del grupo A y del grupo B. Entonces, entramos al área de evaluación psicológica. En esta área se plantearon 6 casos completos, con anamnesis, informe, examen mental,
informe psicológico y plan psicoterapéutico. Se realizaron 5 casos, eh, 5 casos de manera personal, identificados en el centro de prácticas, y 2 casos proporcionados por el docente. No cumplí mi meta de 6 casos porque es muy complicado tener tiempo con los chicos, e intenté buscar algún otro chico o identificar algún otro chico, una persona que requiera tal vez o considere yo que pueda hacer una evaluación completa, pero en realidad no encontré mucha casuística y no quería tampoco forzar a un estudiante a dar un tiempo que tal vez podría desarrollarlo para sus estudios. En este caso, en el primer caso, la chica vino de frente diciendo que ella tenía aracnofobia y que tenía un bicho que cuando ve un bicho, una araña o cucaracha, no puede ni siquiera acercarse y grita y está temblando. El diagnóstico fue fobia específica aislada, tipo animal arañas, según la DSM-5. En el caso del docente, el motivo de consulta es: me siento triste por problemas de mi mamá, y se fue a vivir lejos por motivos de trabajo, y en unos meses me enteré de una intuición muy fuerte. Y para este caso se planteó un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado deprimido de la DSM-5 también. En el segundo caso proporcionado por el docente y el tercer caso planteado en este informe final es: vengo al puesto de salud a las 5 y 6 y me dijeron que pase por psicología porque tengo problemas con el alcohol. Es de un varón de 51 años y se le diagnostica trastorno consumo de alcohol por remisión continua moderado de la DSM-5. Y el cuarto es: en las últimas semanas he estado muy ansioso, me sentía frustrado por la universidad, hasta he llegado a llorar. Es de un joven de 19 años que se le diagnostica con una reacción de estrés agudo moderado, según la CIE. Y la última, de una señorita de 20 años que dice: en este ciclo de carrera me siento muy presionado por mis padres, ellos quieren que no jale ningún curso, pero no sé si jale en los primeros ciclos, pero ahora solo dicen que me estoy descuidando porque tiene un enamorado y no le gusta pasar tiempo con él. Para este caso se le diagnostica un trastorno de adaptación o reacción depresiva leve. Para esto les voy a explicar mi primer caso, que es el caso número 1, informe psicológico del paciente de iniciales SGJ, de fecha de nacimiento el 27 del 7 del 2001, fecha lugar de nacimiento Tacna, edad 19 años, sexo femenino, universidad en progreso, estudiante, soltera, católica, y las entrevistas fueron mediante Google Meet. El motivo de consulta, como se los comenté hace un momento, dice: la evaluada refiere: tengo aracnofobia, así conocido. Cuando me encuentro con un bicho, especialmente arañas o cucarachas así similares, no puedo ni siquiera acercarme, mis manos están temblando y me quedo paralizada por el insecto. Se le aplica el inventario de ansiedad, rasgo, estado y el DARE. En el sumario y de observaciones y de conducta, la evaluada de sexo femenino de tez trigueña, de 1,54 m y pesa 53 kilos. La pregunta tal vez les vendría: ¿cómo es que sé más o menos cuánto mide? Es que en su explicación, en una de las sesiones, para explicarme cómo había visto una araña, se paró frente a la laptop y me enseñó cómo había visto una araña o una cucaracha, y fue ahí cuando más o menos deduje el tamaño, la altura que tiene y el peso. De cabello largo negro, lo lleva suelto, está vestida con ropa casual. Su expresión facial denota alegría, un tono de voz durante la sesión fue enérgico y así se mantiene a lo largo de la sesión. La mímica que usa es natural mientras habla, es diestra. Cuando relata su problema con las arañas, su expresión facial cambia rápidamente y tiembla sus manos. En el análisis e interpretación de resultados, la evaluada siente un miedo intenso y ansiedad cuando ve una araña. Ve o imagina una araña, presenta algunos síntomas como temblor, sensación de miedo, huye inmediatamente del lugar donde se encuentra. Este miedo le acompaña desde que era muy pequeña y ha persistido hasta la actualidad.
le ha generado dificultades cuando estaba en la secundaria, hasta el hecho de no ingresar al salón de clase. Actualmente algunos problemas para ayudar a sus padres con las tareas del hogar. Cuando vio una araña muerta y sintió que estaba muy mal, se escapó de su habitación. Aunque la evaluada afirma que es un tema que era peor en la secundaria, considera que ella podría estar mejor y no tenerle tanto miedo. De esta manera muestra una predisposición al cambio y mejoría su problema. Se realiza la aplicación de alimentario de ansiedad, estado de rasgo, y se confirma la ansiedad que está presente en ella. Según los resultados, presenta una ansiedad de nivel alto como rasgo y un nivel medio como estado. Que sería como comórbide a estar expuesto a una situación de ver una araña. El diagnóstico sería el F40.2, fobias específicas aisladas de tipo animal arañas. El pronóstico es favorable si se sigue un plan terapéutico y si se tiene esta predisposición al cambio, que en este caso la paciente sí lo tiene. Como sugerencias y recomendaciones, se recomienda llevar terapia individual con un especialista de terapia cognitivo-conductual para trabajar la fobia específica. Se recomienda trabajar en la terapia técnicas de control de activación, técnicas de desensibilización sistemática y autoinstrucciones, y se sugiere el acompañamiento de los padres en este proceso terapéutico. Ahora pasaríamos a las consejerías. Se realizaron, la meta era realizar 25 consejerías y se realizaron 25 consejerías. Para hablar, creo que ahorraría tiempo si hablara en términos generales. La mayoría de las consejerías que se presentaron fueron por estrés académico, porque estaban muy estresados, porque no sabían cómo organizarse, cómo mejorar su calidad de tiempo, qué estrategias tener para mejorar sus estudios. Y al final de las prácticas, los estudiantes hablaron bastante de un problema con un curso, que sería en biología, y también hay algunos problemas de otros estudiantes que fueron derivados también de un curso parecido, que sería Medicina 2. Es un tema ya bastante común. Más de 5 estudiantes me han referido que tienen dificultades con la metodología de algunos docentes por el hecho de que no les dan el tiempo que ellos consideran necesario para realizar sus evaluaciones. Y es así como varios de los problemas o una manera de un diagnóstico para estas consejerías son otros problemas no especificados relacionados al grupo primario, cuando están relacionados a sus padres o a su enamorado o a algún familiar cercano, y problemas no relacionados específicos relacionados con el estilo de vida cuando se refiere a que esta dificultad del estilo de vida que tienen, porque o procrastinan o están muy estresados o dejan las cosas a última hora o no saben cómo organizarse, no tienen un horario establecido. Y es así como se hacen casi todos los temas en consejería. Para la investigación se hizo una investigación sobre alexitimia, porque encontré bastante literatura que especificaba el hecho de que en los estudiantes de medicina se identificaba grados de alexitimia, y es por eso que se hizo. Entonces, en resumen, la presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe la presencia de lexitimia en estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Privada de Tacna 2020. Siendo una investigación descriptiva, no experimental y transversal, contó con la muestra de 59 estudiantes. Para la recolección de datos se aplicó la escala de lexitimia de Toronto, el TAS-20, que contaba con 3 dimensiones. Los resultados muestran que un 15.25% de frecuencia en un nivel que indica una presencia de lexitimia, o sea, sería un mínimo, existiendo también una mayor presencia en mujeres que en hombres, o sea, hay en este 15%, 16% que presenta un mínimo de lexitimia, es más la presencia en hombres, en mujeres, y en realidad no hay diferencia de acuerdo al sexo. Esta
evaluación se hizo de manera digital, y como les dije en la parte de discusión, pues en comparación con otros estudios, en otros estudios sí se encuentran datos significativos de la presencia de una, de una lexitimia, pero cuando voy al fondo del tema y busco más ya después de realizar la investigación o durante la investigación, es cuando me doy cuenta que la, la aplicación de de otros estudios no se realizaron en los primeros ciclos de la carrera, se realizaron casi al finalizar la carrera de medicina. Tal vez fue eso una de las maneras, tal vez del por qué me ha salido esto de, de estos resultados que obviamente no van con mi hipótesis. Entonces, esta es el cuestionario, claro, no, ese es el cuestionario de cómo se presentaría si fuera presencial. Son 20 ítems. Acá está el link del cuestionario si se quiere entrar. Acá está la foto de la escala. Para esta evaluación, creo que todos somos conscientes que las evaluaciones, cuando son virtuales, la gran mayoría de personas que tal vez no saben o no son psicólogos, no son estudiantes, pues lo hacen de una manera muy rápida, no piensan bastante o solo simplemente quieren responder por ayudar al compañero. Y es por esto que yo realicé esta investigación, pero de manera virtual, pero de alguna manera presencial, por así decirlo, ¿no? Dividí a cada grupo que tenía en 4, en total tenía 4 grupos y se hicieron 4 aplicaciones. Se les pedía que prendieran la cámara de su laptop, apagaran los datos del celular para que se concentraran en la evaluación. La evaluación igual duró máximo 20 minutos, 15 minutos, pero acá está la demostración de los estudiantes que están realizando eh, el cuestionario y la escala. Tenemos este primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo y el cuarto grupo. En realidad, los últimos grupos fueron más grandes porque se les cruzaba al inicio, pero se pudo desarrollar y pues como resultado tenemos que no hay una presencia alta del éxito en los estudiantes. Entonces, podemos pasar al RCU. Como les comenté al inicio, el área de responsabilidad social universitaria se realizó en un lugar diferente al centro de prácticas. En este caso se realizó en el Centro de Quimioterapia Artagno, que es una asociación creada en el 2006 para mejorar la calidad de vida de niños con habilidades especiales. Se realiza esta intervención no para el apoyo de los niños, ya que son cuadros bastante diversos y eso sería bastante complicado al padre poder enseñarle algo para el niño. En este caso, el público objetivo de mi programa de intervención es el padre de familia. El padre de familia es mi público objetivo. Enseñarle o darle estrategias para hacer frente a este largo tiempo de tener al niño al caso, de desarrollar actitudes, desarrollar capacidades que puedan ayudarle a ellos a mejorar, así como la tolerancia, el estrés, la ansiedad, la preocupación, inteligencia emocional, estrategias específicas para trabajar con su niño, también se dieron algunas. Entonces, el primero, obviamente, fue la primera sesión de introducción al programa y de evaluación inicial, que fue una evaluación que yo misma realicé de acuerdo a los temas que estaba planteando, porque no había una problemática específica. Cuando se hizo primero una encuesta para saber de qué querían hablar de temas muy diversos. Intenté juntar los temas que más se parecían o que más se podía trabajar en un programa en específico. La segunda sesión sería de ansiedad durante la pandemia. El objetivo era brindar conocimiento sobre la ansiedad como concepto, síntomas y causas. Para esto se hizo un grupo
de Facebook, porque hubo bastante dificultad, que algunos padres no tenían laptop, no tenían celular con datos suficientes para una reunión en Zoom o una reunión en Meet. Entonces, lo que mejor se pudo realizar es hacer un grupo de Facebook, ya que casi todos los padres tienen Facebook, o su hermanito, su hijito tenía Facebook y podía ingresar por ahí, y se han realizado en vivos en todas las sesiones en vivos, para que los padres puedan ver en el en vivo. Y si es que había un padre que no tenía el tiempo suficiente o en ese momento se le cruzaba con alguna cosa, el video se quedaba grabado y podía verlo en otro momento. Entonces, hacía durante la pandemia, como le dije, era brindar conocimiento sobre la ansiedad, causas, síntomas y consecuencias. Como resultado, los padres se invitó a 20 padres, al inicio eran 20 padres en el grupo, pero solo respondieron algo de 14 padres. Era muy complicado hacer que los padres respondieran, ya que tenían que entrar a otra ventana. Algunos lo hacían, algunos no, o simplemente les interesaba más la explicación que la evaluación del tema. En el afrontamiento al estrés, el objetivo era brindar conocimiento sobre el estrés. Se hizo el procedimiento, se invitó unos días antes, se les invitó unos segundos antes para explicarles que iba a ser un en vivo. Asistieron 15 padres al en vivo, 13 padres respondieron al cuestionario, y de acuerdo al cuestionario pues demuestran haber atendido a la sesión y saber cuáles son los fundamentos básicos del estrés. El cuarto sería técnicas de relajación y respiración. Se enseña a los padres la teoría y la aplicación de las técnicas. Se tuvo la presencia de 11 padres y todos los padres fueron los que asistieron. Normalmente siempre hay esa como que en común de 11, 10, 12 padres que asisten y que responden los cuestionarios. El cuarto sería la tolerancia y la frustración, para brindar conocimientos y herramientas para manejar la frustración de los padres y también de los hijos, ya que muchos niños no saben cómo manejarlo, cómo dar a demostrar que se sientan frustrados. Asistieron 12 padres y todos respondieron el cuestionario, que pues demuestra que sí han atendido la sesión y que saben y que han aprendido algunas estrategias para manejar la frustración. El sexto era la paciencia día a día, enseña estrategias para fortalecer la paciencia en el hogar, con los niños y con las niñas. Entonces asistieron 14 padres, todos respondieron los cuestionarios y pues han demostrado que saben algunas estrategias para fortalecer la paciencia. Se habla también de inteligencia emocional, igual desarrollar la inteligencia emocional adecuada en los padres. Asistieron 10 padres, respondieron 10 padres y se logró el objetivo, que sería desarrollar aún más inteligencia emocional en los padres. Tenemos la sesión de inclusión familiar, que se busca enseñar a los padres algunas estrategias para incluir a todos los miembros en las labores de la casa. Asistieron 12 padres, respondieron al cuestionario solo 11 padres y pues demostraron que saben algunas estrategias de inclusión. Eran unas estrategias simples, sencillas, pero que podían realizar todos los niños sin necesidad tal vez de caminar o de hacer algo. Estrategias bastante pequeñas y un poco más complicadas de acuerdo al rango de edad que tenía. Estrategias para resolver el casa. Esta fue una de las que tuvo más acogida, ya que se les explicó que iban a hacer estrategias tal vez de alguna teoría específica para que de alguna manera puedan controlar la conducta de los niños. Se enseña a los padres estrategias de organización y gestión de tiempo para desarrollarlos en casa. Se desarrollaron técnicas como el eh, tiempo fuera, moldeamiento, la economía de fichas. Y fue ahí donde los padres estuvieron bastante alegres, porque sabían y se les dio material para que puedan desarrollar. Y la última evaluación, que fue en diciembre, se realizó la misma evaluación al inicio con las mismas preguntas,
para saber si ahora sí sabían o no sabían sobre los temas que se habían tratado en la evaluación. Entonces, para este caso vamos a abrir una sesión taller. A ver, ahí, acá está. Bueno, en esta tuve una confusión, entonces les explicaría la sesión final. Igual sería evaluar el estado actual de los padres luego de ser partícipes del programa. Acá está el temario, ¿no? Primero se les da la tolerancia para ingresar, cuando estén conectados a la sesión, se les explica más o menos de cuáles fueron los temas, todo lo que tratamos con unas diapositivas, y se les envía el link y ahí se espera más o menos un rango de 10 minutos. A veces los padres envían después de la sesión el cuestionario, un día después, y cuando todos terminaron o cuando les dije que había pasado el tiempo prudente para responder el cuestionario, les agradecí por la participación y por dar el espacio, ¿no? de brindar o de apoyar. Los resultados fueron que participaron 13 padres, pero solo 11 padres hicieron la evaluación final. De acuerdo a la comparación de la primera evaluación y la segunda evaluación, todos los padres respondieron que sí sabían las estrategias que se habían trabajado durante todo el programa. Aquí están los cuadros estadísticos de todas las preguntas. Y acá están las capturas de la evaluación final, que serían 11. Y esta sería el screen, ya no del momento, porque no se nota mucho cuando es un screen del momento, sino se nota cuando después lo tomas. Entonces ahí está la fecha, que sería 12 de noviembre. Al final, como vieron, 13 padres, y pues respondieron, los padres estaban agradecidos, gracias por el tiempo, que querían tal vez hablar de otros temas, pero en realidad pues ya se realizó todo ese tema. Entonces, pasaríamos al, terminamos RCU y pasaríamos a las actividades de actualización y capacitación. Para las actividades de capacitación se plantearon 6 y se hicieron 6, y para actualización 17 y se hicieron 17. En capacitación se hicieron en un taller de acercamiento al dolor terapéutico, el primer Congreso Mundial de Salud Mental de COVID-19, un taller de atención a primeras consultas, taller de herramientas básicas para la elaboración de informes, una charla de aprendiendo a promover primeros auxilios psicológicos, y dentro de ellos el curso de identificación de burnout o agotamiento laboral. En la actualización hay el manual de tutoría universitaria, el manual de tratamiento cognitivo-conductual, que es uno de los que más me llamó la atención, el protocolo de salud mental para situaciones de desastres o emergencias como estas, y una guía de padres y cuidadores para ayudar a las familias a enfrentar la enfermedad de COVID-19, sobre todo en el confinamiento. Y de los artículos, se hablan bastante artículos sobre el COVID, factores psicosociales, impacto del psicológico en la cuarentena, papel de la procrastinación, modelo de afrontamiento de Lazarus, guía de atención psicológica para el trastorno que tenía, trastorno de adaptación, síndrome de desastre por empatía, COVID-19 de cuarentena, deshumanización médica, deshumación médica, información de registro profesional, prevalencia del síndrome de burnout, revisión bibliográfica de efectividad de la terapia racional emotiva, conductual, relaciones de pareja, de estudiantes de medicina y resolución de problemas. Como se dan cuenta, la mayoría de los temas están asociados a los temas que yo he planteado en mis talleres de promoción y prevención, porque consideraba que necesitaba más información, y obviamente esa información con evidencia científica serían artículos o capacitaciones. Entonces, para esto pasaría a explicar la capacitación, que fue una de las que más me llamó la atención, que era el primer Congreso de Salud, Congreso Mundial de Salud Mental y COVID-19, que se realizó el 30 y el 1 y el 2 de octubre. Fue bastante extenso, pero hubo sobre todo la segunda ponencia del segundo día,
que sería telesalud mental en América Latina, adaptación y reestructuración de servicios psiquiátricos especializados en el contexto de tratamiento social. ¿A qué se refiere esto? Esta es una evaluación que hizo este psicólogo, eh, no, es un médico psiquiatra. En realidad, en este congreso estuvieron más médicos psiquiatras que psicólogos y estuvieron de diferentes países, sobre todo América Latina y también países internacionales, y habían eh, traducciones en griego y en inglés, y era un poco extraño. Pero en esta se vio, lo que más me impactó fue el cambio o que la realidad de Perú, del hecho de un programa de salud mental, pues no es lejana a América Latina y tampoco no es lejana a países eh, de primer mundo. O sea, no es lejano que no hay un país que esté bien estructurado en poder trabajar salud mental y que un psicólogo o un médico psiquiatra no estén tan remunerados, tan bien remunerados, que tienen que hacer más de 2 trabajos. En la encuesta, que fue en realidad específicamente Latinoamérica, más del 50% de los encuestados, que eran psicólogos o médicos psiquiatras, afirmaban que tenían más de 2 trabajos para poder sustentarse ellos mismos o sustentar a sus familias. Entonces, se ve este desbalance, ¿no? De cuánto en realidad el gobierno hasta cuándo el gobierno va a invertir tan poco en salud mental, que en realidad es la base y es por lo que hemos intentado salvarnos todos en el tiempo de cuarentena. Se habló también de esta adaptación y reestructuración. ¿Por qué la telesalud? Porque la gran mayoría, más o menos algo del 75% de los encuestados, eran personas que habían estado más de 10 años de experiencia, o sea, eran personas que tenían algo de 40 y tantos, 50 y tantos años, que les costó bastante tener este cambio de presencialidad a virtualidad, que se comenta por estadísticas que lo que más usaron fueron WhatsApp, textos de WhatsApp, o después intentaron pues desarrollar otras estrategias como el Zoom o el Meet. Y también lo que más también me resaltó de esta capacitación fue que el 20% de los profesionales comenzaron a consumir sustancias alcohólicas durante la pandemia. O sea, obviamente no somos ajenos a esta realidad. Y es lo que él decía, ¿no? Con todo esto de los problemas de no tener un buen horario, de tener que trabajar doble, de no tener unas buenas condiciones laborales, de que no se saben adaptar, que han empezado a consumir bebidas alcohólicas, pues eran predisponentes a un síndrome de burnout, que fue la ponencia siguiente, que fue de un médico psiquiatra de Argentina que creo que en ese punto me abrió las puertas a pensar algo más. O sea, uno está en la universidad y ve lo que vive, ¿no? Lo que ve acá en Perú, pero cuando escuchas a alguien más, y no solo habló él, hablaron otros psicólogos de Argentina, de Brasil, de Chile, sobre lo que es salud mental, sobre el diagnóstico de salud mental, o sobre las estructuras o la manera en cómo se forma la salud mental, pues te abre las puertas, te abre el pensamiento a que se puede ir más allá. A mí tal vez no va en esto del informe previo, pero a mí me nació mucho el hecho de ver la posibilidad de especializar en psiquiatría, que en realidad pues no solo en el ámbito peruano, casi en toda Latinoamérica se valora mucho más a un médico psiquiatra que a un psicólogo. Y fue un momento controversial porque habían psicólogos que pues quería hablar porque no parecía que estuvieran de acuerdo a lo que decían muchos médicos psiquiatras sobre que pues no valoraban tanto el trabajo de un psicólogo. Entonces, para las actualizaciones, las voy a hablar específicamente de este manual de tratamiento cognitivo-conductual de trastornos psicológicos volumen 2,
Es antiguo porque es de 1988, pero es muy bueno. Eh, Te dan las cosas bastante específicas. No solo te explican qué es ansiedad, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias o por qué se da o por qué se da. No, te especifican un tratamiento con casos reales, con casos muy prácticos, con evidencia de que sí funciona. Obviamente, el enfoque o el tratamiento cognitivo-conductual está basado en evidencia, pero la manera en cómo se desarrollan los objetivos, porque este manual, si más no recuerdo, está asociado o está bastante vinculado al DCM. El DCM, o sea, sus criterios de tratamiento se basan en sus criterios de diagnóstico para poder mejorar. Y se habla bastante de diferentes tratamientos, ¿no? Se habla de tratamientos de relajación, de intervención cognitiva y de arreglo de estilo de vida. De acuerdo, puse dos capítulos, uno de tratamiento de trastornos de sueño y otro de tratamiento de afrontamiento al estrés. Y sobre todo en este tratamiento de trastornos de sueño fue en el que fue mucho más específico de acuerdo a cada criterio. Y pues no queda nada más que admitir pues que el hecho de que la terapia cognitivo-conductual tiene mucho más enfoque, mucho más trabajo para poder hacer. O sea, no solo eran trabajos como que o sea, también vinculaban esos trabajos de terapia cognitivo-conductual también con el hecho del sentido de vida cuando se habla del arreglo de vida, ¿no? El arreglo de poder, del tratamiento dialéctico, ¿no? De poder hablar o conversar, dialogar con tu paciente, el control de estímulo que se refiere a evitar o buscar lugares incompatibles para dormir. Eran como que había una técnica específica que decía que el ambiente del cuarto, si es que vas a estar todo el día en el cuarto, si vas a trabajar en tu habitación, tienes que modificarlo para que, para que simplemente sea un lugar para dormir. Tienes que ir a trabajar en otro lugar. Llegar a tu cuarto tiene que darte la sensación de que vas a dormir. Porque tal vez las personas están muy oscuras o porque la posición de la cama está en un lugar específico. Y esas cosas bastante específicas fue lo que en verdad más me llamó la atención de este manual. Entonces, ya llegando al final, en resumen, pues podría volver a explicar todo lo que trabajé en atención psicológica, en actividades de promoción y prevención, en las conclusiones que se lograron, todos los objetivos que tuve, excepto el hecho de que no pude realizar los 6 informes, solo realicé 5 informes, y las recomendaciones, ¿no? De tener más apoyo, de tratar de buscar más espacios para reflexión del estudiante, tratar de buscar más incentivos para los padres para que estuvieran presentes en las sesiones, y las referencias y los anexos, que es la entrevista que nos dio, el ficha de entrevista que nos dio la coordinadora, los anexos que serían las listas de los estudiantes y ambos grupos de todas las sesiones, algunas fotos de las sesiones que realicé con los estudiantes. Agradezco mucho la oportunidad de poder eh, presentar mi informe final y muy buenas noches.